Hola muchachos nuevamente. Bueno, ahora vamos a ver la resolución de otro problema, ¿sí? El cual dice: dos personas jalan mediante una cuerda cada una un baúl de madera como se ve en la figura. Aquí tenemos la figura, ¿sí? Dice: una de las personas aplica una fuerza F1 de 300 newton con un ángulo de 18 grados respecto al este. Ok, entonces tengo una fuerza 1 de 300 newton con un ángulo de 18 grados respecto al este. Aquí tengo pues el ángulo. Dice, lo vamos a determinar por el método analítico, ¿sí? La fuerza F2 está de aquí, que debe aplicar la otra persona, y el ángulo que debe formar respecto al este, ¿sí? Este ángulo, para que el baúl se desplace hacia el este con una fuerza resultante de 450 newton. Entonces para acá se va a desplazar exactamente 450 newton. De tal manera que con la fuerza de 300 newton más la fuerza F2 que nosotros vamos a encontrar con su respectivo ángulo, se tiene que mover este baúl, ¿sí? Con una fuerza de 450 newton exactamente aquí al este. Ok. Entonces, de aquí tengo ya esta figurita en el cual yo tengo pues aquí sería el vector F1 de 300 newton y el vector F2 que es el que tengo que calcular. Aquí tengo el vector resultante, este de aquí, con una magnitud de 450 newton. Ok, entonces este vector lo puedo pasar para acá paralelamente, ¿sí? De tal manera que sea a partir de donde termina este vector F1 que empiece el otro vector, ¿sí? Y que termine aquí, exactamente donde terminó la resultante. Y este vector de aquí, este F1, lo puedo pasar para acá. Si se fijan, de esta manera, ¿sí? Termina aquí en la resultante, o de esta manera termina aquí en la resultante. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí ya tengo el vector F1 de 300 newton y el vector resultante de 450 newton y el ángulo que se forma entre estos dos vectores, que como ya sabemos es el ángulo concurrente entre estos dos vectores. Entonces yo tengo que obtener este ángulo, ¿sí? Pero por las propiedades de ángulos en estos casos, ¿sí? Este ángulo es igual a este ángulo de aquí. Entonces yo estaré calculando pues el valor de F2 y el valor de este ángulo de aquí, ¿sí? Que sería alfa, este mismo ángulo. Ok, entonces procedo a aplicar en este caso la ley de cosenos, que como ya habíamos visto es el cuadrado de uno de los lados va a ser igual al cuadrado de otro de los lados más el cuadrado de otro de los lados menos el producto de 2 por el ángulo B, perdón, por el lado B por el lado C por el coseno del ángulo entre estos dos lados, ¿sí? Que si nos fijamos aquí, tengo aquí un lado, otro lado y el ángulo entre estos dos lados, ¿sí? Esto para obtener el valor de este lado, o en este caso este vector. Ok, entonces de lo que tenemos pues va a ser la fuerza 2 al cuadrado es igual a la fuerza 1 al cuadrado más la resultante al cuadrado menos 2 veces F1 por la resultante por el coseno de 18 grados. Entonces la fuerza 2 al cuadrado sería igual a F1, ¿sí? Que es 300 newton al cuadrado más la resultante 450 newton al cuadrado menos 2 veces 300 newton por 400 newton por el coseno de 18 grados. Entonces 300 newton al cuadrado nos da 90.000 newton al cuadrado. 450 newton al cuadrado nos da 202.500 newton al cuadrado. Y el producto de 2 por 300 por 450 por coseno de 18 nos da 256.785.26 newton al cuadrado.
Recuerden que el coseno, en este caso, si está entre 0 y 90 grados, es positivo, ¿sí? Entonces, por ende, esto de aquí dará positivo, por este negativo nos da negativo. Entonces, aplico la suma y resta, ¿sí? Que sería 90.000 newton al cuadrado más 202.500 newton al cuadrado menos 256.785.26 newton al cuadrado, ¿sí? Esto lo puedo sumar porque todos tienen las mismas unidades. Entonces el resultado de esto de aquí nos daría 35.714.74 newton cuadrado. Aplico la raíz cuadrada en ambos lados, ¿sí? Entonces voy a tener que la fuerza 2 es igual a la raíz cuadrada de 35.714.74 newton cuadrado. La raíz cuadrada pues de esta cantidad sería 188.98 newton. Ok, entonces ya tengo el valor del vector F2, ¿sí? Ya tengo la magnitud de este vector, ¿sí? Ahora voy a sacar el ángulo. Para esto voy a aplicar la ley de senos, ¿sí? Que como habíamos visto es un ángulo entre el seno del ángulo opuesto a ese, un lado entre el seno del ángulo opuesto a ese lado, sería este, va a ser igual a este lado entre el seno del ángulo opuesto a este lado, que sería de 18 grados. Entonces aquí tengo pues que la fuerza 2, ¿sí? Que fue la que calculamos entre el seno de 18 grados, va a ser igual a la fuerza 1 entre el seno de alfa, ¿sí? Entonces voy a tener que fuerza 2 por el seno de alfa es igual a fuerza 1 por el seno de 18 grados. Entonces esta fuerza 2 la paso dividiendo y tengo que el seno de alfa es igual a fuerza 1 por el seno de 18 grados entre la fuerza 2. Aplico el seno a la menos 1, ¿sí? Seno inverso, entonces va a ser alfa es igual a seno a la menos 1 de la fuerza 1 por el seno de 18 grados entre la fuerza 2. Le pongo los valores a fuerza 1 y a fuerza 2, ¿sí? Entonces voy a tener que alfa es igual a seno a la menos 1 de 300 newton por el seno de 18 grados y todo eso entre 188.98 newton. Aquí se cancelan las unidades de newton y el valor que obtengo de aquí le aplico el seno a la menos 1 y me va a dar 29.37 grados. ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta que cuando hagamos estos cálculos, nuestra calculadora o lo que utilicemos para hacerlo tiene que estar ahí marcado en grados, ¿sí? No en radianes y no en gradianes, en grados, ¿sí? Entonces aquí va a ser pues de 29.37 grados. Entonces este ángulo pues va a ser de 29.37 grados, que como habíamos dicho, este ángulo es igual a este ángulo de aquí. Por lo tanto ya tengo pues el ángulo, ¿sí? Y el valor de la magnitud de este vector. Ahora ya nada más vamos a representar el vector este de aquí. Entonces, si se fijan, este va hacia el sur y respecto al ángulo del este. Entonces voy a representar el ángulo pues como la fuerza 2, ¿sí? Le pongo aquí la flechita porque es un vector, ¿sí? Es igual a 188.98 newton a 29.37 grados al sur del este. Ok, y con esto pues queda concluido este problema. Espero y haya quedado claro. De igual manera, si tienen alguna duda o algo, pues me pueden consultar y trataré de aclararles sus dudas lo mejor posible. Entonces, nos vemos en el próximo video y hay que ponernos a trabajar.